vamos ahora con Gustavo Madero. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Gracias por aceptar esta llamada. Y pues, Gustavo, el tema obviamente es el que está hoy en los ojos, en la boca de todo mundo, en la polémica, en el análisis. El tema de los señalamientos y las acusaciones que hace Emilio Lozoya respecto, entre otros temas, a los presuntos sobornos para aprobar el Pacto por México y otras reformas estratégicas. ¿Hubo sobornos, hubo dinero, hubo presiones, Gustavo, para que el panismo aprobara este tipo de reformas y de pactos? Ninguna que yo conozca, Julio. El tema fue, al contrario, es una agenda del PAN. Uh-huh. Esas propuestas eran nuestras. Nosotros hicimos esas iniciativas desde años antes, ya estaban puestas en el Congreso, son agendas nuestras. Si alguno se quiso ver vivo y cobrar por eso, y algún corrupto le quiso dar dinero, pues ojalá y que se investigue, Julio. Ojalá y que se vea con mucha transparencia y que se presenten los cargos, las declaraciones y los procedimientos judiciales. Me da mucha tristeza, Julio, que todo esto pues solamente se maneje por un litigio mediático y no por un litigio jurídico. Uh-huh. Ni tú ni yo hemos escuchado a Lozoya, y escuchar a un fiscal general hacer esas asunciones, sí es preocupante, Julio. No sé tú cómo te sientes, pero antes de iniciar una investigación, ya estar haciendo estos señalamientos es muy, muy, muy delicado. Me habla de un tufo más político electoral que de un apetito por hacer justicia, combatir la corrupción y desmantelar las redes que pudieron haber estado presentes, y no lo dudo. Pero pues ojalá y se reencauce esto, Julio, por el bien de todos. La gente no cree en la justicia, no cree en el gobierno, hay una impunidad del 99%, y pues este caso parece que va a ser otro más, un caso de esos que se manejan simplemente para el graderío y no para convertir en nuestro país en un Estado de Derecho. Tu temor y tus dudas, Gustavo Madero, es que el aparato federal de justicia esté siendo utilizado para fines mediáticos y electorales, facciosos. Sí, es un tema muy importante, el tema que estamos ahorita hablando, que el presidente de la República en las mañaneras esté utilizando esto para un golpeteo mediático y electoral. Es un poco la preocupación. El tratamiento tan distinto se compara ahorita con Rosario Robles. Yo le preguntaron a Gertz Manero sobre eso, ¿por qué Rosario Robles, que va y se entrega para que se pone a disposición de las autoridades para que le investiguen, ella no la dejan su juicio en libertad, y el otro que huye y lo tienen que traer está tan campante en su casa viendo el Netflix y haciendo las llamadas que quiere, comiendo lo que quiere? Pues es un tratamiento muy, muy curioso, por decir lo mínimo, es muy curioso. ¿Tú volverías a firmar el Pacto por México? Ay, claro, Julio, el tema no es el Pacto por México, hombre. El Pacto por México es un acuerdo extraordinario para sacar este país adelante. Son las reformas que México necesita. El gobierno de Peña Nieto, su desprestigio fue lo que contaminó al Pacto por México, pero yo le pido a la gente que lo lea, que no caiga en esos simplismos de que el Pacto por México, sin conocerlo, lo critican. Todas las reformas que ahí pusimos son la doctrina del PAN para poder aumentar la competencia, combatir los monopolios privados y estatales, como el monopolio de Pemex, el monopolio de la CFE. Nosotros creemos en la apertura comercial, en la competencia, creemos incluso en la reforma educativa que este gobierno tristemente echó abajo y que la sociedad no defendió, y que va a ser un costo profundísimo el haber retrocedido y darle al sindicato, a la CENTE, ese poder fáctico
en vez de fortalecer al Estado mexicano para poder seleccionar a las mejores y a los mejores maestros. A ese Peña Nieto lo defiendes. ¿Qué? A ese Peña Nieto lo defiendes, al del Pacto por México. No, yo no defiendo a Peña Nieto, yo defiendo el Pacto por México. El Pacto por México no lo hizo Peña Nieto. El Pacto por México lo propusimos nosotros como oposición y Peña Nieto lo aceptó. El Pacto por México, Peña Nieto nunca lo escuchaste en su campaña política hablar de un Pacto por México. Fuimos la oposición, el PRD y el PAN, los que dijimos que si quería colaboración tenía que ser en esos términos. Una reforma en telecomunicaciones que permitió la competencia de los monopolios de Televisa y de Telmex para que se abrieran, la convergencia, la cobertura, la baja de las tasas y de las tarifas de interconexión. Todo esto son contenidos muy positivos que la gente con mucha frivolidad y desconocimiento descalifica simplemente porque ahí estaba Peña Nieto. Peña Nieto es un gobierno frívolo y corrupto, pero el Pacto por México les pido que lo estudien y lo valoren porque es un esfuerzo de lo que necesita México. Esas reformas estructurales para tener mayor competitividad en telecomunicaciones, en las finanzas públicas, en el terreno electoral, en el terreno educativo, en todos los terrenos, en la antimonopolios que hicimos ahí, donde le dimos a la Comisión Federal de Competencia Económica los dientes con los que hoy persigue a los monopolios. Todo eso es el Pacto por México y les pido por favor que lo estudien. Gustavo, entonces, Gustavo, ¿qué le falló entonces a Acción Nacional o a ti ubicar que las palabras que se volcaban en ese pacto iban a ser una realidad corrupta por el sistema priista que ahí estaba y que no lograron ustedes valorar y prever esa distorsión de las palabras? Pues no de las palabras, las acciones. El gobierno de Peña Nieto, en ese entonces, ¿te acuerdas? Estaba en los cuernos de la luna, Saving México, salían las portadas de los periódicos y las revistas internacionales, porque era un ejercicio extraordinario, lo que todo el mundo estaba pidiendo. El gobierno de Peña Nieto, una vez que se aprobaron las reformas constitucionales para las cuales necesitaba la oposición, empezó a aprobar las reformas legales, las leyes secundarias con las cuales solo el PRI podía sacarlas adelante, lo descremó y empezó a perder todo el sentido de colaboración, de responsabilidad, de transparencia. Se vino todo lo de Ayotzinapa, se vino lo de la casa, las casas, la Casa Blanca, la casa de Malinalco, todo esto, y reaccionaron de la peor manera posible a estas acusaciones de corrupción, y el gobierno de Peña Nieto desde entonces se vino en picada y se llevó entre las patas al Pacto por México. Pero te digo, insisto, el Pacto por México hay que analizarlo por sus méritos y no por Peña Nieto, que él ni siquiera lo concibió. ¿Fueron corresponsables del Pacto por México o engañados de lo que se ponía en el papel y lo que luego fue la muy concreta realidad? No, Julio, te pido que hables del Pacto por México en sus contenidos, ¿no? Sí, bueno, pero Gustavo, México está lleno de palabras y de leyes y de documentos que no son realidad, y los políticos tienen que responder de la realidad, no de los papeles. Pues no, uno responde de las reformas que hizo. La realidad y la aplicación depende de los gobiernos. Como el pacto, las reformas que se hicieron del Pacto por México, las 10 reformas constitucionales son buenísimas reformas, que si el gobierno de Peña Nieto, su aplicación, o de este gobierno las está echando a perder, pues es responsabilidad de estos gobiernos. Ahí está ya la llamada de alguien. Te espero con toda calma, no hay problema. Sí. No hay problema. Mientras te voy preguntando. Dale. Ya, te voy... Gustavo, ¿cuándo supiste tú que iniciaba lo que sería el Pacto por México? Voy a esto. ¿Fue José Murat quien realmente concertó las voluntades de todos ustedes? No, estás leyendo prensa muy chafa. No, pues el libro que él escribió, él es el que dice. Él publicó su propio libro y dijo yo, y relató y narró todo. ¿Cómo fue el principio de todo eso? No, Julio, estás bien, te estás yendo con la finta. No, pues mira, que se cuelgue sus méritos, haga lo que quiera, pero el pacto no es producto del PRI. Te digo, el pacto
yo te pido que revises cuando ganó Peña Nieto, yo era presidente del PAN, y a los pocos días revisé y cuál era la posición del PAN frente a un gobierno que uno critica y que ganó de manera ilegítima, así lo dijimos nosotros. Y tú dijiste que a billetazos. Sí, nos remontamos a cuando ganó Salinas, y entonces estaba mi paisano Luis H. Álvarez de presidente, y junto con Castillo Peraza sacaron un desplegado en el Universal donde le dijeron: señor Carlos Salinas, usted ganó de manera ilegítima, pero se puede legitimar con su acción política, y lo emplazaron a una serie de reformas políticas de donde nació precisamente la credencial de elector, las reformas políticas. Y a partir de ahí, con Juan Molinar, que en paz descanse, nosotros hicimos lo propio, Julio. Hicimos un emplazamiento a los 6 días, todavía te digo, nunca hablaba del Pacto por México, Peña Nieto nunca lo habló. Como presidente del partido hicimos un emplazamiento y también dijimos: esta es la agenda y estamos dispuestos a colaborar, porque yo dije: ¿cuál es la posición que debe tomar el Partido Acción Nacional? De seguir defendiendo sus ideas. Cambió el gobierno, pero no mi doctrina, y si este gobierno adopta las reformas que nosotros estamos empujando, pues vamos a trabajar juntos, y eso fue lo que pasó. Empezamos desde ahí viene ya el listado de las iniciativas, y desde allí empezamos a tener diálogos primero con el PRD y después con el gobierno, nunca con el PRI no participó, fue el gobierno, el PRD y el PAN, dos y dos, y ahí estuvimos trabajando. De los dos del gobierno eran Osorio y Videgaray, y del PAN era Santiago Krill, tu servidor. Esos eran los que estábamos redactando cuando fue necesario, porque iba aumentando el trabajo. Metimos un tercero cada quien. El tercero que metió el PRI se llamaba Aurelio Nuño. El que metimos nosotros fue al propio Juan Molinar, y el que metió el PRD fue a Navarrete. Eso fue la mesa alterna la que redactaba todos los contenidos. ¿Tú estuviste en esa cena que relata José Murat en la casa de la señora Aurora Alcántara en Bosques de las Lomas? No sé quién sea ella. Yo estuve en varias cenas. ¿La compañera de José Murat? Sí, claro. Sí, hubieron varias cenas ahí. ¿Y no tenía nada que ver entonces José Murat? No decía ni pío. ¿Pero concertaba todo antes o qué? No. Pues entonces, ¿por qué iban a la casa de su compañera, con quien luego se casó? Era un lugar conveniente, pero no, él no tenía ni contenido, ni... Pero pues deja tú, vale gorro eso, hombre. Pon lo que es el autor, no importa. Eso es lo de menos. El contenido, vete al contenido del pacto, esas son las ideas del PAN. Hay un documento que hizo Juan Molinar que es como la doctrina del PAN queda en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muchas reformas, entre ellas las del Pacto por México, precisamente la reelección legislativa, la concurrencia, la competencia en las televisoras, todo eso, cómo fuimos metiendo, no es sacando, decía, arrancando de las páginas de nuestra plataforma y doctrina y poniéndoles en las páginas de la Constitución. Eso es lo que hicimos nosotros y de lo cual yo me siento muy orgulloso. Lástima Margarito, porque lo echaron a perder estos vatos. El anterior y este también lo está echando a perder con las patas, ya está echando a perder la reforma educativa y ahora va por la reforma energética y nos va a costar mucho como países esas torpezas. Bien. Pues Gustavo Madero, muchas gracias. Sigues en Chihuahua colaborando con el gobernador Corral. No, señor, soy senador de la República, a tus órdenes. Bien, pero ¿preparando campaña para Corral? Corral ya se va de salida, él termina... Para presidente de la República. No, yo estoy preparando campaña para yo ser candidato a gobernador. Te vas a aventar ya, abiertamente. Sí, señor, cuando me toque. Ahí bueno, estaremos. Gustavo, muchas gracias por esta oportunidad. Igual. Que estés bien. Hasta luego.